Muy bien, ¿cómo están todos? Vamos en esta ocasión a resolver las actividades propuestas para este proyecto 7 para cuarto año de educación general básica en lo que respecta a la semana número 4 de este proyecto. Daremos una sugerencia pues de las actividades, ¿no? Recuerden hacerlo pues con su propio criterio, con la ayuda de sus padres y sobre todo pues con la supervisión de su profesor. Estamos en esta parte con las actividades de esta semana 4. Aquí están inmersas las asignaturas de estudios sociales, lengua y literatura, matemática e inglés. El tema con el que trabajamos en esta semana dice cuentos de mi mundo. La actividad 1, mis derechos como habitante del mundo. Miren, acá nos indican entonces que pues el ser humano realiza esfuerzos para construir una sociedad pacífica, solidaria, respetuosa, con iguales derechos y deberes para todos y todas. Miren, justamente nosotros aquí nos piden leer este texto que está en la parte de acá. Ustedes pueden hacerlo en la compañía de sus padres. Miren, pues justamente los derechos. Y acá nos pide pues realizar un dibujo que represente justamente pues para nosotros lo que es ciudadanía mundial, ¿no? En base pues a lo que leemos en esta parte. Y también nos piden acá que para entender más leamos la página 195 del texto de estudios sociales de cuarto año. Bien. Y en lo que respecta pues a esta actividad número 1 que decía mis derechos como habitante del mundo, recuerden, nos pedía pues hacer un dibujo, ¿no? Que para nosotros represente lo que es la ciudadanía mundial, ¿no? Y nos piden pues guardar esta actividad para nuestra caja portafolio. Aquí pues bueno, en internet hay muchas imágenes que ustedes pueden buscarlas que nos pueden ayudar justamente pues a representar esto, no tener ideas, ya que recuerden, hay que dibujar lo que para nosotros represente. Ustedes de pronto podrían tal vez dibujar algo así, ¿no? El planeta y todos alrededor, que sería pues lo que representa para ustedes la ciudadanía mundial. De pronto algo así. Miren, recuerden pues que un ciudadano mundial pues debe justamente proteger, ¿no? Proteger el planeta y pues obviamente convivir de forma armónica con todos los que habitan el planeta, ¿no? O algo tal vez de pronto así puede ser, miren, ¿sí? Eso recuerden, depende pues mucho de su propio criterio, de cómo ustedes pues lo ven, ¿no? La ciudadanía mundial. Recuerden en base pues a la lectura del texto que nos presentan en la ficha. Bien, y eso es lo que nos piden justamente en esta primera actividad, ¿no? La actividad 2 dice ahora, el mundo es mejor si soy solidario. Bien, justamente pues abordaremos este pues valor, ¿no? Que es la solidaridad. Dice que como habitante del mundo tenemos derechos y obligaciones que cumplir. A continuación dice, lee el siguiente cuento donde los animales del bosque nos dan una lección de lo que significa vivir en armonía. Y acá nos da pues justamente la historia pues de varios animales, ¿no? Primero empieza por la hormiguita, que pues indican acá que cae una fuerte lluvia y ella pues se aloja debajo de un hongo. Luego pues van llegando muchos animales pues y le piden justamente pues un espacio, ¿no? Para escapar de la lluvia. Llega pues la hormiga, luego llega pues la paloma, llega la liebre, el ratón, etcétera. Muchos nos llegan ahí y pues obviamente todos pues son solidarios y permiten que justamente ingresen a esa parte, ¿no? Para que pues escapen de la lluvia. Miren, justamente pues y pues todos fueron solidarios, miren, y dejaron pues que se protejan de la lluvia todos en esa parte. Miren, justamente es lo que nos habla este cuento, ¿no? Y nos piden pues en base a esa lectura que acá contestemos de forma oral varias preguntas como parte pues de esta actividad número 2, ¿no? El mundo es mejor si soy solidario. Bien, entonces aquí nos piden en base pues a la lectura de ese cuento contestar de forma oral lo siguiente. Dice, ¿te gustó el cuento? Bueno, en mi caso pues sí me gustó mucho pues el cuento de los animalitos del bosque, pues nos deja una bonita enseñanza, ¿no? ¿Qué te llamó más la atención? Bueno, me llamó más la atención la solidaridad que mostraron todos los animales del bosque, miren. Luego dice acá, ¿crees que podemos vivir en armonía con todos los seres de la naturaleza? Bueno, yo en este caso pues creo que sí, ¿no? Si cambiamos nuestra mentalidad, respetamos a los demás, podemos vivir en armonía, miren. Dice, ¿qué título le pondrías al cuento? Bueno, en mi caso yo le pondría pues justamente una lluvia de solidaridad. Le pondría el nombre a este cuento que nos presentan pues en esta parte de la ficha, ¿verdad? Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran de acuerdo a pues la historia que nos va narrando justamente. Y eso pues justamente en lo que respecta a la actividad número 2, ¿no? Pasemos ahora a la actividad número 3,
Dice, escribo mi propio cuento. Dice, ¿te gustaría escribir un cuento? Es muy fácil, dice acá, miren, vamos a hacerlo. Dice, recuerda que el cuento tiene, y aquí nos dan justamente todo lo que contiene el cuento, los elementos, que son pues los personajes, el escenario, la estructura que viene a ser pues el título, inicio, el conflicto o nudo, desarrollo, desenlace y final del cuento. Y las características, dice pues que tiene una narración breve, tiene pocos personajes y predomina la fantasía, ¿no? Y acá nos piden ahora, lee, sigue el proceso y resuelve las actividades de las páginas 56 a las 59 del texto de lengua y literatura. De acuerdo, 56 y 59. Esto pues se refiere al texto integrado, ¿no? Del lenguaje, pues de lengua, de matemática, sociales y naturales, que está justamente en esta parte. Nos pedían pues acá las actividades de la semana de las páginas 56 a las 59, que empieza pues justamente acá. Empieza pues las actividades, página 56, y nos dicen hasta las 59. Así que son actividades pues precisamente enfocadas a cómo pues crear un cuento, ¿no? Que terminan pues con la autoevaluación. Y vamos pues a desarrollar todas las actividades que están justamente en esas páginas del texto, ¿no? Vamos a empezar con la página 56. Ahí dice lo siguiente, miren. Completo el diagrama de mi cuento con las palabras clave, dice. Luego utilizo este esquema para escribir mi primer borrador. Dice primero acá, personajes principales. Dice, elijo mis personajes principales, pueden ser algunos de estos. Aquí nos dan una sugerencia, no hay que decir que van a ser justamente los que están acá, ¿no? Eso va a depender mucho del cuento que ustedes quieran pues colocar aquí, que quieran contar, ¿no? En mi caso pues yo voy a inventarme un cuento en donde estén pues justamente la ardilla y la liebre como personajes principales. Luego acá dice personajes secundarios, es decir, aquellos que no aparecen mucho en el cuento, ¿no? En mi caso pues yo voy a colocar aquí a una llama y al árbol, que van a ser los personajes secundarios de mi cuento. Recuerden aquí colocar pues sus propios personajes de acuerdo al cuento que ustedes quieran pues justamente colocarlo en esta parte de la actividad. Luego en la misma página 56 tenemos ahora lo siguiente, dice escenas, dice aquí, miren. Elijo la escena en la que ocurre la historia. Puede ser una de las siguientes. Aquí nos dan, miren, pues aquí está una especie como de casa del presidente, acá hay un bosque, miren, acá hay otra pues de aldea, aquí está una habitación y aquí está un castillo. Entonces aquí la idea es que pueden escoger cualquiera de estas, ¿no? Es una sugerencia. Ustedes de pronto pueden poner pues su propio escenario. Tal vez ustedes vayan a hacerlo en la playa, tal vez pueden hacerlo en un sembrío, pueden hacerlo en un establo, etcétera. Eso va a depender mucho del tipo de cuento que ustedes quieran contar. En mi caso lo voy a hacer justamente en el bosque, ¿no? Dado que van a estar ahí ardillas, liebre, una llama y un árbol. Entonces aquí va a ser en el bosque mi cuento. Conflicto, dice acá, escribo el conflicto que tienen mis personajes principales. Es decir, alguna situación pues extraña que se dé en el cuento, ¿no? Por ejemplo, en el que nos ponen en la ficha la situación anormal, que sería pues la fuerte lluvia, miren. Sí, en el caso pues de mi cuento, iba a colocar aquí, miren, por ejemplo, que la ardilla y la liebre quisieran cruzar un bosque, que no lo conocían y se perdieron. Miren, pues va a ser el conflicto que se presenta en mi cuento. Luego vamos acá, dice desarrollo del conflicto. Dice pienso en las acciones que se desencadenan del conflicto. En este caso, pues, la ardilla y la liebre caminaron por muchas horas. Podían ser devoradas por animales salvajes al perderse, ¿verdad? Es lo que, pues, desencadenan el conflicto. Dice acá ahora solución del conflicto y final de la historia. Pienso en la solución al conflicto y un final para el cuento. En mi caso, puede ser entonces que uno de los animales del entorno, que puede ser, pues, la llama, que es, pues, un personaje secundario, dice, puede ayudarlas, pues conoce el bosque. Pues esa sería la posible solución de mi cuento, miren. Luego acá vamos con la siguiente página, la 57 ahora. Y ahí trae lo siguiente, dice, escribo mi primer borrador dentro de los recuadros. Las preguntas me ayudan a pensar en cada una de las partes del cuento. Entonces acá vamos con la situación inicial. Y la primera pregunta que aquí nos plantean dice, ¿cómo es el escenario? Aquí he puesto que el escenario es un bosque húmedo. Hay una selva espesa. ¿Y qué hay en él? Bueno, la selva espesa, ¿no? Dice, ¿cómo son los personajes principales? Bueno, aquí he colocado que la liebre y la ardilla son amigas que comparten muchas aventuras. La parte 3 dice, ¿cómo son sus personalidades? He puesto aquí que son aventureras y solitarias, decididas a cumplir sus objetivos. En la parte 4, ¿qué están haciendo? Bueno, en este caso recordemos que quieren cruzar el bosque hasta llegar al teleférico, le he puesto aquí, que está en la cumbre, ¿no?
La parte 5 dice cómo son los personajes secundarios. Bueno, aquí el árbol y la llama son habitantes propios del bosque y pues son amables. El conflicto dice qué ocurrió y con qué se encontró. Aquí voy colocado que la liebre y la ardilla querían cruzar el bosque hasta el teleférico, sin embargo, al no conocer el bosque se perdieron en la espesa selva. Miren. Recuerden que este es un primer borrador más o menos de cómo va a ser nuestro cuento, ¿no? Entonces aquí hay que colocar justamente pues las ideas, ¿no? En base a estas preguntas que están en esta parte de acá. Luego acá dice, desarrollo desde aquí. ¿Qué acciones realizaron los personajes? ¿Qué pasó después? Bueno, aquí he puesto que la liebre y la ardilla se dieron cuenta de que estaban perdidas, pero se creían autosuficientes y no quisieron pedir ayuda en la parte 7. ¿Qué pasó después? Bueno, luego entendieron que no lo conocen todo y meditaron en que debían pedir ayuda a los animales que habitaban en el bosque. Miren. La solución del conflicto y final de la historia. En la parte 9 dice, ¿cómo se solucionó el conflicto? Bueno, aquí en este caso la liebre y la ardilla pidieron ayuda al árbol, quien les dijo que deben seguir a la llama, pues es quien habita en la cumbre del bosque. Y la parte 10 dice, ¿cómo termina el cuento? Bueno, en este caso pues he puesto que finalmente la liebre y la ardilla siguieron a la llama y pudieron llegar al teleférico y cumplieron su objetivo. Se dieron cuenta de que siempre necesitamos la ayuda de alguien. Bien, justamente pues hay una enseñanza ahí, ¿no? Que da pues este cuento. Luego tenemos acá en la página 58, dice que ahora escribo mi segundo borrador, juntando ideas para que las oraciones sean claras y sin repeticiones. Enlazo las oraciones con palabras como aquí puede ser por ejemplo entonces, sin embargo, cuando, cómo, pero y algunas aquí conectores que nos dan para poder justamente pues unir las ideas, ¿no? Situación inicial he puesto aquí que la liebre y la ardilla emprendieron una nueva aventura y quisieron cruzar un bosque desconocido para ellas. Su plan era llegar hasta la cumbre al teleférico. Conflicto. Ellas eran autosuficientes y pensaban que no podrían hacerlo solas. Sin embargo, al caminar muchas horas se dieron cuenta que estaban perdidas. Desarrollo. La liebre y la ardilla pidieron al fin ayuda al árbol, quien les indicó que la llama podía ayudarlas, pues ella habitaba en la cumbre del bosque en donde se ubicaba el teleférico. Por tal razón debían seguirla para llegar a su objetivo, ya que en la resolución del conflicto al final de la historia he puesto, luego de que ellas siguieron a la llama por los senderos del bosque, pudieron llegar hasta la cumbre del bosque y cumplir su meta, estar en el teleférico. Bien, este es el segundo borrador del cuento, ¿no? Luego la página 59, aquí dice escribo el texto ordenado y mejorando las oraciones. Puedo iniciar la historia con palabras como había una vez, hace mucho tiempo, en el tiempo de las buenas, etc. Y he puesto aquí justamente lo siguiente. Dos amigas, la liebre y la ardilla, eran amantes de las aventuras y decidieron un buen día emprender una nueva travesía. Se propusieron ir hasta el teleférico que se encontraba en la cumbre de un bosque que era extraño para ellas. Cuando ya se encontraron en el lugar pensaron que eran autosuficientes y que no necesitaban de nadie. Sin embargo, al pasar las horas se dieron cuenta de que se perdieron y no les quedó más remedio que pedir ayuda. Decidieron pedir ayuda a un árbol que se encontraba en el lugar y que era muy antiguo. Pensaron que él debía conocer el camino. Al pedir ayuda, él muy amable les dijo que si querían ir hasta la cumbre debían seguir a la llama, pues ella habitaba en ese lugar. Sin pensarlo dos veces emprendieron su rumbo, siguieron por varias horas a la llama y finalmente llegaron a su destino, el teleférico. Entonces entendieron que siempre necesitamos la ayuda de los demás, pues no podemos conocerlo todo. Miren. Pues en este caso ya he escrito el texto justamente pues de este cuento, ¿no? Y luego acá tenemos finalmente la autoevaluación. Aquí nos hacen algunas preguntas, ¿no? Dice aquí aplico varias estrategias para comprender mejor los cuentos de la literatura infantil. Bueno, en este caso por supuesto que lo hago bien. Dice puedo identificar las características básicas de los cuentos de la literatura infantil. Bueno, aquí he colocado pues que también lo hago bien. Puedo escribir una nueva versión de un cuento leído. Bueno, en este caso tal vez tengo que mejorarlo. Y luego dice leo y disfruto la lectura de cuentos de la literatura infantil. Aquí lo he puesto pues que lo hago muy bien. Ustedes obviamente van a contestar aquí de acuerdo a su propia circunstancia y cómo pues realizan estas actividades. ¿Qué dice pues acá lo siguiente? Bien, dice acá escribe en la página 4 de tu libreta Escritos literarios de mi mundo la versión final de tu cuento. Es decir, en esta libreta pues que estamos haciendo en este proyecto 7,
nos piden pues en esta página 4 escribir la versión final de nuestro cuento. Recuerden que mi cuento pues era justamente sobre una ardilla y una liebre, ¿no? Entonces yo lo he puesto aquí como título justamente: sin ayuda no hay metas. Y aquí está la versión final del cuento, que habla pues que ellos pidieron ayuda, ¿no? Y pues pudieron llegar justamente pues al teleférico. En la parte 2 acá dice ahora: realiza un dibujo que represente tu cuento. En mi caso pues yo he colocado un bosque, la ardilla y la liebre, y pues una llama que está al fondo ahí, ¿no? Obviamente pues también está el árbol ahí. Y en la parte 3 dice: recuerda que esta actividad es parte de tu producto final, ¿no? Esta pues es una de las páginas de nuestro libreta escritos literarios de mi mundo, ¿sí? Y en eso pues en cuanto a esta actividad 3, vamos acá a seguir revisando la siguiente actividad, la actividad número 4, que es una actividad de matemática. Dice: multiplico y divido cuentos. Y en esta parte nos dan una explicación acerca de las divisiones, miren, las multiplicaciones y divisiones, ¿no? Justamente, ¿no? Ustedes deben revisar esta información, que nos da pues muchos ejemplos. Ya realizados los ejercicios, que ustedes pueden revisarlos y darse cuenta pues cómo se realiza una multiplicación y cómo se relaciona, ¿no?, la multiplicación con la división. Y aquí nos piden justamente pues leer, ¿no?, y realizar las actividades de las páginas 178 y 179 del texto de matemática. Acá está justamente pues en esta parte. La página está acá, la 178, que dice las operaciones de división y multiplicación, resolución de problemas. Y aquí nos dan ya pues problemas resueltos, miren, ustedes van a analizar todo eso. Y en la 179 nos traen algunos para hacer, ¿no?, algunos problemas para realizarlos, que vamos justamente pues a hacerlos. Los tenemos pues en esta parte, ¿no? Miren, multiplico y divido cuentos. Entonces acá nos piden hacer las actividades de las páginas 178 y 179, pero vemos que en esta parte únicamente hay en la página 179. Y ahí dice lo siguiente: dice: escribe dos divisiones para cada multiplicación. Entonces en esta parte, miren, nos dan 8 por 4, que es igual a 32. Y aquí colocamos una división de la siguiente forma. Decimos entonces que 32 dividido para 4 va a ser a 8, miren. Y obviamente también aquí 34 dividido para 8 va a ser ahora a 4, miren. Entonces notemos aquí cómo se relaciona la multiplicación con la división. Y acá entonces colocamos nuevamente que 42 dividido para 7 es igual a 6. Y obviamente 42 dividido para 6 va a ser igual a 7. Miren, justamente eso, ¿no? Acá dice: completa los esquemas. Mira el ejemplo, que nos dan el ejemplo. Miren, si acá multiplico 9 por 8 nos va a dar 72. Y 72 dividido para 8 nos da a 9. Entonces acá la idea es justamente multiplicar 7 por 8. Sería pues 56. Y 56 dividido para 8 nos va a dar 7. Acá lo mismo. 3 por 5 nos va a dar 15. Y 15 dividido para 5 nos da 3. Acá lo mismo. 6 por 5 nos da 30. Y 30 dividido para 5 nos va a dar entonces a 6. Miren. Y así hemos completado pues estos esquemas en base al ejemplo que nos dan en esta parte de acá. Luego dice acá el punto 3. Dice: en parejas unan cada división con la solución correspondiente. Entonces aquí miren. Aquí hay que hacer pues la división que está acá y enlazar con la respuesta. Entonces aquí tenemos 45 dividido para 9. Eso nos va a dar justamente pues a 5, ¿no? Ya que pues 5 por 9 nos da 45. Tenemos acá 24 dividido para 8. Eso nos va a dar justamente a 3, ya que 3 por 8 nos da pues 24. Y finalmente tenemos acá 48 dividido para 6. Eso va a ser obviamente a 8, ya que pues 8 por 6 nos va a dar 48. Obviamente pues en todos los casos el residuo es 0. Y el punto final, que es el punto 4, dice: es una actividad indagatoria. Dice: Pitágoras, dice, uno de los sabios más importantes en la historia, inventó la tabla que lleva su mismo nombre y se utiliza para multiplicar y dividir. Indaga cómo se usa para la división. Explica tu nuevo conocimiento. Pues miren acá, justamente nos dan esta tabla de Pitágoras, que justamente sirve para multiplicar, ¿no? Ahora, ¿cómo se usa eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, el 3, que está en la parte de aquí, la multiplicado por el 4. Miren, entonces la respuesta de multiplicar 3 por 4 se halla justamente encontrando este punto en el que ambas fila y columna coinciden, que en este caso es el 12, ¿verdad? Miren que está aquí, ¿no? Por lo tanto, 3 por 4 va a ser entonces 12. Eso es la forma de usar en la multiplicación. Pero acá nos piden que investiguemos cómo se usa en la división. ¿Sí? Por ejemplo, entonces acá, para poder encontrar algún valor
vamos a suponer el 20. Entonces yo quiero aquí saber cuánto me da al dividir 20 dividido para, por ejemplo, 5, perdón. Si yo quiero saber cuánto da 20 dividido para 5, entonces aquí la idea sería pues prolongarla a la parte de acá. Y sería entonces, miren, 4 justamente. Entonces miren, 20 dividido para 4 nos va a dar a 5. Y 20 para 5 nos va a dar entonces a 4. Justamente sería de esa forma una de las formas que pueden ustedes utilizar esta tabla para la división, ¿no? Otro ejemplo acá, por ejemplo, tenemos aquí el 63, que es en la parte de acá. Miren, si yo quiero dividir 63 lo divido, por ejemplo, para 7. ¿Sí? Entonces eso va a ser la respuesta igual al valor de acá, que sería entonces 9, miren, justamente. ¿Sí? Entonces 63 dividido para 7 nos va a dar a 9. Y de igual forma 63 dividido para 9 nos va a dar a 7. Esa es la forma que podemos utilizar esta tabla para la división. Si ustedes pueden investigar de pronto otra forma de utilizar esta tabla y pues colocarla en esta parte. Bien. Entonces si notamos acá, ya hemos acabado con las actividades de estas páginas, ¿no? Hasta las 179 que nos pedían pues realizar. Y acá pues volvemos nuevamente a la ficha, ¿no? Y acá tenemos la actividad número 5, que es la actividad de inglés, que habla pues acerca de frutas y vegetales. Y vamos con esta actividad 5, justamente frutas y vegetales. Aquí nos dice lo siguiente, miren, dice: haz una lista de las frutas y de vegetales que encuentres en tu refrigeradora. Y dice acá, llena el cuadro sobre frutas y vegetales. Entonces acá nos piden que nosotros hagamos justamente una lista de estas, ¿no? De frutas y vegetales que hay en casita, ¿no? Pueden ser las mismas que están acá o de pronto ustedes pueden colocar otras, ¿no? Bueno, acá tenemos que dice pues el nombre, name, el nombre pues de la fruta o vegetal. Color, que sería pues el color. Small o big, sería pues pequeña o grande. Fruit o vegetable, que sería pues fruta o vegetal. Justamente acá hay que ir colocando a qué corresponde, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, el primero que está aquí como ejemplo dice strawberry, que sería pues una fresa. Aquí en color pues colocamos obviamente el color de la fresa, que sería pues justamente rojo, ¿no? Small o big, es decir, grande o pequeño, en este caso pues pequeño, no small. Y obviamente pues esto pertenece a una fruta. Luego tenemos acá el brócoli, que sería pues el color sería obviamente aquí verde de brócoli. Small o big sería pues en este caso small, que es también pequeño. Y aquí en este caso ya no es fruta, ¿no? Sería pues vegetal. Pero cuando aquí colocamos vegetable, que sería pues vegetal. Y acá tenemos carrots, que obviamente son zanahorias. El color pues le he puesto aquí en color naranja. Small o big, en mi caso pues yo creo que es pequeña, ¿no? Ponemos aquí small. Ahí tal vez se puede parecer que tiene una zanahoria grande, pues ponen aquí big, ¿no? Eso depende de la precisión de cada persona, ¿no? En mi caso yo le pondría algo big o grande, por ejemplo cuando se trate de una sandía tal vez, sí, un melón de pronto, ¿sí? Y acá en esta parte pues de fruta o vegetal le hemos colocado pues vegetal, ¿no? Ya que pues también corresponde la zanahoria a eso, ¿no? Muy bien, y así pues hemos completado esta tabla, ¿no? Recuerden ustedes hacer una tabla como esta, pero en base pues a las frutas y vegetales que hay en su refrigeradora, ¿no? Ustedes de pronto pueden tener manzanas, pueden tener ahí peras, tal vez pueden tener ustedes ahí de pronto acelgas, espinacas, lechugas, etcétera. Eso van a colocar aquí en esta parte y poner pues obviamente el color, si son grandes, pequeñas y a qué corresponde. Bien. Y con esto pues vemos que ya hemos acabado con esta actividad de inglés, ya que acá tenemos las actividades de la semana número 5, que las veremos en un próximo video. Bien, aquí llega pues al final este video tutorial de esta semana 4 del proyecto 7 para cuarto año de educación general básica. Espero que el video pues haya sido muy útil para ustedes. No olviden dejar sus comentarios, sus sugerencias, suscribirse al canal. Les envío un saludo a todos. Gracias por visitar el canal. Nos veremos en el próximo video.